Misterio del CAS-2, el velero fantasma perfecto. El caso del CAS-2 es uno de esos misterios marítimos modernos que incomodan justamente porque no hay nada sobrenatural a simple vista, al contrario. Todo parece tan normal que la desaparición de sus 3 tripulantes se siente aún más perturbadora. El CAS-2 era un pequeño catamarán australiano tripulado por 3 hombres experimentados, Derek Batten, Peter Tunstead y James Tunstead. Salieron de la costa de Airlie Beach el 15 de abril del año 2007 para un viaje de varias semanas por mar abierto. El clima era estable, el barco estaba equipado y la ruta era sencilla. 3 días después, un helicóptero de búsqueda lo encontró a la deriva, demasiado alineado para ser un accidente, flotando tranquilamente sobre aguas cálidas como si nada hubiera ocurrido. El hallazgo resultó inquietante desde el principio, nadie respondió a las llamadas por radio, y cuando los equipos abordaron el velero descubrieron un escenario imposible de explicar. El motor seguía encendido. Una mesa estaba servida como si alguien hubiera ido a almorzar y hubiera sido interrumpido un instante antes. Las tazas seguían acomodadas. Una laptop estaba abierta y funcionando. Los chalecos salvavidas estaban en su lugar. Había una cámara con un par de fotografías tomadas poco antes de la desaparición, retratando un día normal de navegación. Todo estaba en calma absoluta. Excepto que no había ningún tripulante. La bitácora no mostraba señales de emergencia ni de estrés. El mástil presentaba un leve desgaste, como si la vela hubiera flameado sin control durante un tiempo, pero no era suficiente para justificar un abandono desesperado. El ancla estaba recogida y el sistema de navegación funcionaba sin fallos. No había señales de lucha, ni de daño externo, ni rastro de sangre. Tampoco había señales de piratas, ni huellas que indicaran que otro barco se hubiera acercado lo bastante como para tomar a los tripulantes por la fuerza. En pocas palabras, nadie desembarcó con prisa. Tampoco saltaron al agua por accidente, porque los 3 desaparecieron al mismo tiempo, y lo más absurdo, nadie habría dejado el barco con el motor funcionando, el GPS intacto y todas las provisiones disponibles. Si hubieran caído uno por uno, el último habría avisado. Si hubiera sido una emergencia real, se habrían llevado los chalecos o la radio portátil, pero ambas cosas seguían ahí, sin tocar. Cuando las autoridades revisaron las fotos de la cámara, vieron que las últimas imágenes mostraban a 2 de los hombres pescando en un clima sereno, con mares tranquilos y sin tormentas a la vista. Nada sugería que algo estuviera mal. Sin embargo, la imagen final mostraba algo extraño, las velas estaban flojas y retorcidas de una forma que sugiere que quizá hubo una maniobra fallida o una ráfaga inesperada de viento. Aún así, esa teoría no explica por qué los 3 desaparecerían simultáneamente, ni por qué ninguno logró volver al barco en un mar sin olas fuertes. Al examinar las hélices, se observó que una tenía algunos daños, lo que llevó a pensar que quizá uno cayó al agua intentando liberar algo atascado y los otros se tiraron a ayudarlo. Pero incluso esa teoría se rompe porque el barco no estaba derivando de forma brusca, sino estable. Si uno se hubiera caído, el motor y la dirección habrían respondido distinto. Lo que hace que este caso siga sin resolverse es que ninguna hipótesis encaja completamente. No hay restos, no hay cuerpos, no hay señales de tormenta, no hay avisos de emergencia, no hay testigos. Simplemente se sabe que 3 hombres estaban navegando y, en algún momento entre 2 fotografías y un giro inesperado del viento, desaparecieron de forma simultánea sin dejar la menor evidencia física. Las teorías van desde un accidente simultáneo absurdo, como que los 3 cayeron al agua tratando de asegurar una vela, hasta un evento más tenso pero silencioso, como un desacuerdo que llevó a una decisión colectiva irracional. Otros apuntan a una ola corta y devastadora, de esas que no parecen peligrosas en el radar pero pueden barrer una cubierta con violencia. Y algunos creen que quizá hubo un encuentro con otro barco que nunca se identificó. Sin embargo, el CAS-2 nunca mostró signos de actividad reciente en cubierta y ningún barco en la zona reportó haberlo visto. El misterio permanece porque todo lo que debía presentar señales, no las presentó.
Todo lo que podría haber tenido una explicación clara, quedó intacto. Es un caso donde la escena está tan limpia y tan ordenada que parece montada. El CAS-2 flotaba como un escenario detenido en el tiempo, un barco que no mostraba drama alguno, pero que había perdido inexplicablemente a sus 3 tripulantes sin dejar huellas. Sin razonamiento lógico y sin ninguna evidencia que permita reconstruir lo ocurrido ese día en el mar. Y por eso sigue siendo uno de los misterios marítimos más inquietantes del mundo moderno. Siguiente caso. Misterio del MV Joyita, el barco que volvió sin su gente. El caso del MV Joyita es uno de los enigmas más desconcertantes del Pacífico Sur, no solo por la desaparición completa de sus 16 pasajeros y tripulantes, sino por el estado en el que el barco fue encontrado. La historia comienza el 3 de octubre de 1955, cuando el Joyita, un buque de unos 20 metros de eslora, partió de Samoa con destino a las islas Tokelau. Era un viaje rutinario para transportar carga ligera, correo y algunos pasajeros. El clima era tranquilo, el capitán era experimentado y la ruta era simple. Sin embargo, un mes después apareció a más de 600 kilómetros de su rumbo, a la deriva, semihundido y totalmente vacío. Lo inquietante es que aunque parecía estar en pésimas condiciones, el Joyita estaba prácticamente imposible de hundir por completo gracias a su casco lleno de espuma. Por eso flotaba inclinado, deteriorado y silencioso, pero sin ninguna señal de los 16 humanos que deberían haber seguido ahí. Cuando la guardia costera subió al barco, el interior mostró una escena que no encajaba con ninguna explicación lógica. El Joyita estaba inundado hasta la mitad, pero la radio había sido desmontada deliberadamente. La antena estaba arrancada. Eso significaba que alguien había intentado pedir ayuda, pero a la vez había inutilizado el equipo. La cabina mostraba vendas ensangrentadas, lo que indicaba que al menos una persona había resultado herida antes de que todos desaparecieran. La carga estaba desordenada, como si hubieran movido cajas y contenedores durante algún tipo de emergencia. Sin embargo, no había señales de lucha entre personas, ni sangre en exceso, ni marcas que sugirieran un ataque pirata. También faltaban los barcos auxiliares, como si todos hubieran decidido abandonar el Joyita al mismo tiempo. Y lo más extraño, había comida suficiente para días, agua potable, combustible de sobra y una estructura que seguía siendo navegable. Abandonarlo parecía la peor decisión posible. El motor principal estaba fuera de servicio por una falla en la bomba de refrigeración. Eso explicaba por qué el barco no avanzaba, pero no justificaba el abandono. El motor auxiliar, en cambio, estaba completamente funcional. Bastaba con encenderlo para mantener el barco estable, maniobrar o incluso regresar lentamente a puerto. Pero nadie lo hizo. El barco quedó a la deriva durante semanas, sin que sus ocupantes tomaran la decisión más obvia. Eso desconcertó a las autoridades desde el primer día. También se observó que los relojes del barco se habían detenido exactamente a las 10:25, aunque nadie sabe si fue una coincidencia eléctrica, una inundación progresiva o un evento súbito. Lo que más preocupa a los investigadores del Joyita es que las pruebas apuntan a varias direcciones contradictorias. Por un lado, la presencia de vendas ensangrentadas indica que hubo un accidente o un conflicto interno. Por otro lado, la radio desmontada sugiere que alguien intentó repararla frenéticamente o destruirla. A la vez, la ausencia de señales de lucha descarta violencia evidente. El buque tampoco mostraba señales de ataque externo, ningún disparo, ningún impacto de arpón, ninguna marca de abordaje. No había huellas de piratería clásica. No había evidencia de robo masivo. Solo faltaban los equipos portátiles básicos, como si hubieran sido tomados para una evacuación precipitada pero organizada. ¿Por qué abandonaron un barco que no podía hundirse? Esa es la pregunta que desde hace décadas no tiene respuesta. El Joyita, aunque estaba escorado y lleno de agua, era literal y técnicamente insumergible debido al material de flotación integrado en su casco. Los marineros lo sabían. El capitán lo sabía.
Incluso un pasajero sin experiencia podría haber entendido que un barco semihundido pero flotando estable en mar abierto seguía siendo la mejor opción frente al océano vacío. La única razón lógica para abandonar una embarcación así es creer que está a punto de hundirse. Pero el Joyita no podía. Y sin embargo lo dejaron. Las teorías van desde un daño estructural peor de lo que parece hasta una enfermedad o intoxicación que dejó a la tripulación desorientada. Otros hablan de un ataque con armas blancas o armas de fuego, pero ninguna prueba lo respalda. También existe una teoría más siniestra, que alguien a bordo perdió control y obligó al resto a subir a las lanchas menores, dejando el barco solo y sin rumbo. Pero nada indica quién habría sido ni qué motivación habría tenido. También se ha mencionado un posible encuentro con un barco estadounidense que se habría llevado a la gente accidentalmente o deliberadamente, pero no hay informes ni comunicaciones que lo confirmen. El misterio se mantiene porque todo lo que se encontró apunta a la presencia de personas hasta el último momento, pero nada explica la ausencia final. No hay cuerpos. No hay restos de las embarcaciones menores. No hay rastros flotando en cientos de kilómetros. No hay diario de navegación que cuente el punto exacto donde empezó el desastre. Solo hay un barco herido, maltratado por el océano y lleno de signos de prisa, decisiones confusas y un abandono que no tenía sentido. El Joyita volvió del mar como un cascarón hueco, ofreciendo más preguntas que respuestas, y desde entonces se convirtió en uno de los misterios marítimos sin resolver más inquietantes del Océano Pacífico. Siguiente caso. Misterio del USS Cyclops, el gigante que se tragó el mar. 209 pasajeros y tripulantes simplemente se desvanecieron sin dejar un solo fragmento flotando. Era un coloso de casi 160 metros de largo, un buque carbonero de la Marina de los Estados Unidos que había servido durante la Primera Guerra Mundial, resistente, confiable y diseñado para transportar toneladas de mineral y suministros militares. Zarpó en marzo de 1918 desde Barbados con destino a Baltimore, cargado de manganeso. El mar estaba calmado, el clima era estable y el capitán George Borley, pese a una reputación algo conflictiva, tenía experiencia suficiente para cruzar la ruta sin contratiempos. Sin embargo, el Cyclops nunca llegó. No envió un mensaje de emergencia, ninguna señal de socorro, ningún indicio de falla mecánica. Simplemente desapareció en algún punto del Atlántico, borrándose con todos sus ocupantes en un tramo que luego sería asociado al famoso Triángulo de las Bermudas. Lo inquietante del caso es que, incluso en una época sin radar moderno, un barco de ese tamaño no podía desaparecer sin dejar algún fragmento. El Cyclops estaba repleto de acero y combustible, materiales que normalmente flotan o generan restos tras un hundimiento. Pero las patrullas de búsqueda, que cubrieron miles de kilómetros cuadrados, jamás encontraron ni una tabla, ni un bote auxiliar, ni manchas de aceite, ni señales de explosión. Fue como si el mar se hubiera cerrado sobre él sin expulsar absolutamente nada. Las bitácoras previas no mostraban signos de tensión. Las comunicaciones antes de partir eran completamente normales. El barco no reportó tormentas severas ni fallas previas en el motor. De hecho, varios barcos cruzaron la misma ruta ese mismo día sin enfrentar condiciones extremas. Todo hacía pensar que el Cyclops debía llegar sin problemas. Pero no lo hizo. En las semanas previas a su desaparición hubo señales ambiguas que luego se han interpretado con sospecha. El capitán Borley tenía fama de ser un hombre duro, poco querido por su tripulación y propenso a decisiones extrañas. Algunos marineros lo consideraban impredecible, incluso errático. Durante una escala previa en Río de Janeiro, varios oficiales se quejaron de su comportamiento, sugiriendo que no era apto para comandar el barco. Otros mencionaron que la carga de manganeso estaba mal distribuida, lo que podía hacer que el Cyclops navegara inestable. Pero incluso un desequilibrio grave no explica la ausencia total de restos. Los barcos no se desintegran silenciosamente sin dejar nada flotando. Y además, ningún mensaje de auxilio fue emitido, algo casi imposible si la tripulación vio venir un desastre.
Otro punto que alimenta el misterio es que el Cyclops no viajaba solo. Tenía dos barcos gemelos, el Proteus y el Nereus, idénticos en diseño y estructura. Años después, ambos desaparecerían de manera similar en rutas parecidas, también sin emitir señales de socorro y transportando cargas pesadas. 3 barcos similares, 3 desapariciones limpias. Esto provocó teorías sobre un defecto estructural nunca identificado en el diseño de la clase Proteus. Sin embargo, la Marina investigó y nunca encontró evidencia sólida de que esos barcos fueran propensos a fallas catastróficas. Además, si hubieran sufrido un colapso estructural, algo habría flotado. La ausencia absoluta de restos sigue siendo la parte más inquietante. Una teoría señala que el barco pudo haber sido víctima de un ataque enemigo encubierto durante la Primera Guerra Mundial. Algunos apuntan a submarinos alemanes operando en secreto en el Atlántico. Pero no hay registros de U-boats activos en esa zona en esa fecha. Ningún submarino alemán reclamó el hundimiento. Y si un torpedo hubiera impactado un buque tan grande, habría señales, fragmentos esparcidos, restos metálicos, incluso testigos en barcos cercanos que habrían oído la explosión. Nada de eso ocurrió. También se ha sugerido una conspiración interna, que el capitán pudiera haber desertado y entregado el barco a potencias extranjeras. Pero con más de 200 personas a bordo, mantener algo así en secreto es prácticamente imposible. Ninguno de los marineros volvió a aparecer. No hubo avistamientos posteriores. No hubo rumores creíbles de supervivientes. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en parte del mito del Ciclops, aunque en su época ese concepto aún no existía como fenómeno popular. La zona es conocida por tormentas súbitas, corrientes impredecibles y cambios bruscos de presión. Pero ninguna condición registrada ese día fue lo suficientemente fuerte como para hacer desaparecer un barco de acero sin aviso previo. Y de nuevo, hasta en los peores huracanes se encuentran restos. Aquí no hubo nada. Solo silencio. ¿Por qué no está resuelto? Porque no existe ninguna evidencia física que permita reconstruir los últimos minutos del USS Cyclops. No hay restos para analizar, no hay bitácoras posteriores al último puerto, no hay testigos en ruta, no hay mensajes de emergencia. La investigación oficial concluyó que la causa era desconocida. Y el hecho de que ninguno de sus tripulantes haya reaparecido jamás elimina cualquier posibilidad de un abandono coordinado o un rescate accidental por otro barco. El Cyclops es, esencialmente, un agujero en la historia naval, un barco enorme, lleno de vida, que se borró del mapa sin explicación, sin razonamiento natural claro y sin dejar una pista tangible para los investigadores. Esa ausencia total de vestigios es lo que lo convierte en uno de los misterios marítimos más perturbadores y completamente sin resolver del siglo XX. Siguiente caso. Misterio del Sarah Joe. Todo comenzó el 17 de febrero de 1979, en la isla de Maui, Hawái, cuando 5 amigos, Scott Moorman, Benjamin Kalama, Peter Anchett, Ralph Malayakini y Patrick Wessner, decidieron salir en el Sarah Joe, una pequeña lancha de pesca de unos 5 metros, para una jornada corta y tranquila. El clima al amanecer era sereno, pero el Pacífico puede cambiar con violencia sin aviso, y así ocurrió, una tormenta súbita azotó la zona ese mismo día. Nadie volvió a ver a los 5 hombres. No hubo señales de emergencia, no hubo restos de naufragio, no hubo informes de embarcaciones dañadas en la zona. Simplemente desaparecieron. Las búsquedas comenzaron de inmediato. Helicópteros, guardacostas, pescadores locales y voluntarios recorrieron mares, playas y atolones cercanos durante casi una semana. No encontraron ni una tabla, ni una lata, ni una cuerda, ni nada que perteneciera al Sarah Joe. Para un bote tan pequeño, cualquier impacto violento debería haber generado restos flotantes, sin embargo, el océano no devolvió absolutamente nada. Las familias insistieron durante meses, pero las autoridades cerraron el caso asumiendo que los 5 habían sido arrastrados por la tormenta, probablemente muriendo en el mar y hundiéndose con su embarcación. Lo inquietante es que incluso en los peores naufragios,
el Pacífico suele devolver algo con el tiempo. Esta vez no lo hizo. La historia habría terminado ahí como una tragedia más del océano, de no ser por lo que ocurrió 5 años después. En 1984, un equipo de búsqueda no oficial, un par de los familiares y amigos que nunca aceptaron la falta total de respuestas, decidió explorar atolones más remotos en las Islas Marshall, a más de 2.000 kilómetros del punto donde desapareció el Sarah Joe. Era un viaje casi simbólico, buscando cerrar una herida. Pero en una de esas islas prácticamente desiertas, conocida como Taongi Atoll, vieron algo en la orilla, los restos de una embarcación pequeña, semienterrada en la arena. Era el Sarah Joe. Estaba tan desgastado que parecía haber sido arrojado por una tormenta años antes y abandonado allí sin intervención humana. No había huellas, no había partes adicionales, no había señal de que hubiera sido modificado o remolcado. Simplemente estaba ahí, como depositado por una mano invisible. El hallazgo, en lugar de traer respuestas, abrió un abismo de nuevas preguntas. La embarcación estaba en tal estado que no se podía saber si había sufrido daños en la tormenta original o si había pasado años a la deriva. Cerca del bote, sobre un montículo de piedras cuidadosamente acomodadas, encontraron algo aún más inexplicable, una tumba improvisada. Dentro de ella, enterrado en hojas y cubierto de arena, se hallaron restos humanos. Luego de un análisis, se confirmó que pertenecían a Scott Moorman, uno de los 5 hombres. La tumba parecía hecha a mano, pero con un estilo extraño, las piedras estaban colocadas con demasiada precisión para ser improvisadas, y dentro habían encontrado incluso un pequeño pedazo de papel laminado en plástico. Como si alguien hubiese dejado una especie de identificación o mensaje, pero tan deteriorado que ya era imposible leerlo. Lo más inquietante de esa escena es que nadie estaba oficialmente allí. El atolón Taongi es completamente deshabitado, no tiene turismo, no tiene tráfico regular, no es punto de paso para pescadores, no tiene agua dulce y prácticamente ninguna vegetación útil. Es uno de los lugares más inhóspitos del Pacífico Norte. Que una persona naufragara justo allí ya es improbable, que alguien construyera una sepultura tan ordenada y luego desapareciera sin dejar rastro, lo es aún más. Las autoridades investigaron, pero no encontraron señales de campamentos, fogatas, restos de comida o materiales que indicaran que alguien hubiera vivido ahí el tiempo suficiente como para enterrar a Scott. Tampoco había rastros de los otros 4 hombres. La pregunta que nadie ha logrado responder es cómo llegó el Sarah Joe a ese atolón. Para que la embarcación viajara más de 2.000 kilómetros sin romperse completamente tendría que haber quedado a la deriva durante meses, tal vez años, empujada por corrientes oceánicas muy específicas. Pero incluso si eso fuera posible, ¿cómo llegó Scott a tierra firme? ¿Saltó vivo del bote en algún punto? ¿Llegó solo? ¿Lo acompañó a alguien? Las corrientes que llevan objetos a las Islas Marshall no conectan de manera directa y fácil con el lugar donde desapareció. Además, la tumba sugiere que no murió en el agua, sino en tierra y acompañado. Y si alguien lo enterró, ¿quién fue? ¿Por qué no dejó señales? ¿Por qué no reportó nada? ¿Dónde están los otros 4 desaparecidos? Las teorías van desde lo racional hasta lo imposible. Algunos creen que Scott logró sobrevivir un tiempo en la lancha, llegó al atolón solo y, moribundo, fue encontrado por algún pescador extranjero que lo enterró por compasión y luego siguió su ruta. Pero no existen registros de pescadores internacionales navegando tan al norte en esa época. Otros piensan que quizá los 5 sobrevivieron inicialmente, pero se separaron y solo Scott llegó a tierra. Sin embargo, no había ninguna señal de que otros hombres hubieran estado allí. Hay teorías sobre militares operando en secreto, pero no hay documentos ni testigos que lo confirmen. Y la idea de que la tumba fue hecha por alguna tribu local es imposible, porque no hay habitantes en ese atolón desde hace generaciones. Lo cierto es que el Sarah Joe reapareció donde no debía, en un estado que no ofrece ninguna explicación física clara, y junto a él una tumba demasiado humana para ser obra de un accidente.
El misterio no está resuelto porque ninguna teoría explica todas las piezas, la desaparición sin restos inicial, los años sin señales del bote. Su llegada a un lugar remoto y la tumba perfectamente construida para uno de los desaparecidos. Ninguna secuencia lógica encaja por completo. El caso del Sarayoe sigue siendo uno de los enigmas marítimos más desconcertantes del Pacífico moderno, una historia en la que el mar se llevó a 5 hombres, devolvió un barco y entregó un entierro que nadie admite haber hecho. Siguiente caso. Misterio del Ourán Medan, el barco donde todos murieron sin motivo. La historia comienza en algún momento a finales de la década de 1940, cuando varias estaciones de radio del estrecho de Malaca captaron una señal de auxilio estremecedora procedente de un buque desconocido. El mensaje era confuso, transmitido en código Morse y lleno de interferencias, pero las palabras clave eran claras: todos los oficiales están muertos. La tripulación también. Yo estoy. Luego, un silencio extraño. Después, un último mensaje: voy a morir. Y finalmente, silencio absoluto. No hubo más transmisiones. Ese barco, el SS Ourán Medan, estaba pidiendo ayuda desde algún punto del océano entre Indonesia y Malasia. El carguero estadounidense Silver Star fue el primero en responder a la llamada. Navegó siguiendo las coordenadas aproximadas de la transmisión y, después de varias horas, encontraron un buque fantasma flotando inmóvil bajo el sol tropical. Era un barco mercante sin actividad aparente, sin movimiento humano, sin señales de vida encubierta. Lo llamativo es que no mostraba daños evidentes, no había humo, no había fuego, no había impacto visible. Parecía simplemente detenido. La tripulación del Silver Star se acercó con cautela y finalmente decidió abordar el barco. Lo que encontraron al subir a cubierta se convirtió en una de las escenas más perturbadoras de la historia marítima moderna. Todos los miembros de la tripulación del Ourán Medan estaban muertos. Sus cuerpos estaban esparcidos por la cubierta y en los pasillos interiores, pero en posiciones tan antinaturales que parecían congelados en un instante de puro terror. Los ojos estaban abiertos, mirando al vacío. Las bocas estaban contraídas en expresiones rígidas y horrendas, como si hubieran muerto gritando. La piel, según los relatos, tenía un tono pálido azulado, sin signos obvios de heridas externas. Ninguno mostraba quemaduras, cortes, ni golpes que pudieran explicar un ataque o un accidente. Incluso el perro del barco fue encontrado muerto, con los colmillos expuestos en una expresión de agresividad y miedo. Todo parecía una fotografía macabra de un terror compartido. El interior del barco no ofrecía respuestas. La sala de radio estaba intacta, aunque el operador también estaba muerto frente al equipo. La caldera estaba apagada, pero no presentaba daños. No había señales de fuga de agua, explosión, incendio o gases tóxicos visibles. La carga del barco tampoco daba pistas, no había registros oficiales sobre qué transportaba, y los documentos administrativos estaban incompletos o ausentes, como si el buque hubiera estado navegando fuera de los canales oficiales. Todo apuntaba a que el Ourán Medan estaba donde no debía estar, transportando algo que no debía transportar. Mientras la tripulación del Silver Star intentaba entender qué había ocurrido, decidieron remolcar el barco al puerto más cercano para una investigación formal. Sin embargo, cuando comenzaron las maniobras, un fuego repentino estalló en la bodega del Ourán Medan. No fue un incendio normal, surgió rápido, violento y sin causa aparente, obligando a todos a abandonar el buque de inmediato. Pocos minutos después, el barco explotó en una columna de humo y fuego que se elevó sobre el océano antes de que el casco se partiera y se hundiera por completo. En cuestión de minutos, cualquier evidencia material que pudiera haber explicado la muerte de la tripulación desapareció bajo el agua. El Ourán Medan se hundió sin dejar rastro. Lo que hace que este caso siga sin resolverse es la combinación de factores imposibles. Primero, no hay registros oficiales sólidos que demuestren la existencia del barco en los listados navales holandeses o de Indonesia. Segundo, la misteriosa carga nunca fue verificada.
Algunas teorías dicen que transportaba productos químicos prohibidos, como cianuro o nitroglicerina, y que una fuga pudo liberar gases mortales, pero si ese fuera el caso, la tripulación habría mostrado signos de asfixia o convulsiones, no expresiones congeladas de terror. Otros creen que llevaba armas químicas sobrantes de la Segunda Guerra Mundial y que el calor del trópico provocó una reacción fatal. Sin embargo, ninguna prueba sobrevivió para confirmarlo. También existe una teoría más siniestra, que el Ourán Medan estaba involucrado en contrabando de sustancias peligrosas y navegaba bajo bandera falsa. En ese caso, cualquier documento oficial habría sido destruido antes del viaje, explicando la falta de registros. Y el incendio repentino podría haber sido causado por materiales extremadamente volátiles escondidos en la bodega. Pero esta hipótesis tampoco explica las posiciones extrañas de los cadáveres ni la falta total de daños visibles. Hay quienes incluso han propuesto explicaciones sobrenaturales, desde fenómenos atmosféricos raros hasta encuentros con vapores marinos tóxicos de origen volcánico. Pero todo cae en especulación porque no queda ninguna evidencia física. El Ourán Medan se convirtió en un fantasma, un barco que apareció, mostró un horror inexplicable, explotó y se hundió sin que nadie pudiera examinarlo a fondo. La razón por la que este misterio sigue sin resolverse es simple: no hay cuerpos, no hay barco, no hay carga, no hay documentos oficiales y no hay testigos sobrevivientes. Solo existen relatos dispersos, algunas transcripciones del mensaje de auxilio y el recuerdo de un barco lleno de cadáveres rígidos con expresiones imposibles de explicar. El Ourán Medan es un misterio porque no dejó nada atrás salvo preguntas, y por eso es uno de los casos marítimos más inquietantes de toda la historia naval. Siguiente caso: misterio del MV Dervisire, el gigante que cayó sin avisar. Un supercarguero de casi 300 metros de eslora, construido en 1976, uno de los buques más grandes jamás fabricados por el Reino Unido. Era tan masivo que la idea de que pudiera hundirse sin tiempo para emitir un solo mensaje parecía absurda. Pero eso es precisamente lo que ocurrió. En septiembre de 1980, el Dervisire navegaba desde Canadá hacia Japón cargado con más de 150.000 toneladas de mineral de hierro. A bordo iban 44 personas, 42 tripulantes y 2 pasajeros. El clima al inicio del viaje era estable. El barco era relativamente nuevo, moderno y considerado seguro. Sin embargo, cuando un tifón llamado Orchid cruzó el Pacífico, el Dervisire dejó de existir sin advertencia, sin señal, sin restos flotando y sin supervivientes. Lo desconcertante del caso es que un barco de ese tamaño, incluso en condiciones de tormenta extrema, debería haber enviado una llamada de socorro. Los sistemas de comunicación estaban en perfecto estado durante toda la travesía. El capitán conocía la evolución del tifón y había ajustado el rumbo para evitar el núcleo más peligroso. Aún así, el barco desapareció. No hubo mensajes. No hubo radiobalizas activadas. No hubo reportes intermedios. Durante días, Japón y Reino Unido esperaron nuevas transmisiones que nunca llegaron. Cuando el Dervisire no arribó al puerto previsto, comenzaron las búsquedas masivas. Helicópteros, barcos mercantes, unidades navales y aviones recorrieron miles de kilómetros cuadrados de océano. No encontraron nada. Ni una balsa, ni un fragmento metálico, ni una boya. El mar estaba vacío, como si la nave hubiera sido absorbida por completo. Durante años, la falta absoluta de restos alimentó teorías de todo tipo. Algunos investigadores apuntaban a un fallo estructural masivo. Otros decían que el peso del mineral podría haber provocado un colapso súbito del casco. También se habló de la posibilidad de que el barco hubiera sido engullido por una ola gigante, un fenómeno conocido como Rogue Wave, capaz de reventar incluso un supercarguero. Pero ninguna de esas teorías explicaba la ausencia total de restos, ni la falta de un solo mensaje de emergencia. Las familias de los tripulantes presionaron durante décadas para reabrir el caso, porque la explicación oficial de pérdida desconocida durante un tifón parecía una forma elegante de decir no sabemos qué ocurrió.
El misterio comenzó a complicarse aún más cuando surgieron inconsistencias en los informes previos. Hubo testimonio de tripulantes de barcos gemelos del Derbicide que mencionaron problemas de mantenimiento, especialmente en las tapas de las escotillas de carga, que eran responsables de mantener el agua fuera de las bodegas. Si el tifón produjo olas lo suficientemente grandes como para romper una de esas tapas, el agua habría entrado al interior del barco, aumentando el peso de manera brutal. Pero incluso en ese escenario, un barco de 300 metros no se iría al fondo en silencio absoluto. Y sobre todo, no sin dejar restos metálicos flotando. En 1994, 14 años después de la desaparición, una expedición privada logró encontrar los restos del Derbicide a más de 4.000 metros de profundidad, cerca de Japón. Fue un hallazgo monumental, pero en lugar de traer respuestas claras, solo añadió más preguntas. El barco estaba partido en múltiples secciones, dispersas en un área enorme. Las tapas de las escotillas estaban destruidas y había señales de que el agua entró con fuerza devastadora en la bodega número 2. Sin embargo, los investigadores concluyeron que el barco no se partió en la superficie, sino en el fondo del océano. Es decir, que habría llegado al fondo prácticamente entero antes de colapsar por la presión. Eso sugiere que el hundimiento podría haber sido súbito, vertical y casi instantáneo. Lo que vuelve esto tan inquietante es que un hundimiento vertical total, sin inclinarse, sin dar tiempo a activar alarmas y sin expulsar restos, es extremadamente raro. Requeriría que el buque perdiera flotabilidad en una fracción de tiempo casi imposible de calcular. Esto implica que cuando el agua entró, lo hizo con tal velocidad y volumen que el barco se convirtió en un peso muerto, cayendo hacia abajo sin capacidad de maniobra. Incluso así, la tripulación debería haber tenido segundos para emitir un SOS. No lo hicieron. Ni un sonido. Nada. Eso es lo que hace que el caso siga sin estar resuelto del todo. Sabemos que la nave cedió. Sabemos que el tifón la golpeó. Sabemos que el casco falló. Pero no sabemos exactamente por qué falló tan rápido, tan silenciosamente y de forma tan absoluta. La falta de resolución se debe a que ningún estudio posterior ha podido reproducir completamente la secuencia que llevó al hundimiento. Las tapas de escotilla pudieron fallar, sí. El tifón pudo generar olas gigantes, sí. Pero ninguna simulación ha logrado mostrar un escenario donde un barco tan enorme desaparezca en cuestión de segundos sin dejar restos flotando. Tampoco se sabe si hubo errores humanos, problemas previos no detectados o debilidades estructurales que nadie quiso admitir en su momento. La investigación oficial concluyó en 2000, finalmente reconociendo que hubo fallas en el diseño de las escotillas, pero incluso ese informe dejó muchos huecos sin cerrar. El MV Derbicide sigue siendo un misterio porque ningún análisis ha podido reconstruir los minutos finales. No hay registros de radio, no hay testigos, no hay una secuencia clara de fallas y no hay explicación que encaje completamente con la rapidez del hundimiento. Lo único cierto es que un gigante del mar cayó sin aviso, llevándose a 44 personas al fondo del Pacífico sin dejar ninguna señal en la superficie. Y por eso sigue siendo uno de los misterios marítimos más inquietantes y técnicamente incompletos del mundo moderno. Siguiente caso. Misterio del SS Barata, el Titanic australiano que nunca llegó a su destino. Era un vapor de pasajeros enorme para su época, botado en 1908 y diseñado para transportar viajeros entre Australia y el Reino Unido. Era considerado un símbolo de progreso, elegancia y potencia industrial, tanto así que lo apodaban el Titanic australiano antes de que el Titanic siquiera existiera. Con casi 10 pisos de altura, lujosos salones, estabilidad reforzada y compartimientos de carga modernos, era un buque en el que cualquiera habría confiado. Por eso su desaparición completa durante su segundo viaje conmocionó al mundo. No fue un naufragio cualquiera, el Barata simplemente dejó de existir. Su última travesía comenzó en Durban, Sudáfrica, el 26 de julio de 1909. A bordo iban 211 personas, entre pasajeros y tripulación. El clima era aceptable, no perfecto,
pero tampoco lo suficientemente severo como para inspirar miedo. El barco zarpó sin incidentes, avanzó mar adentro y se esperaba que llegara a Ciudad del Cabo en 2 días. Sin embargo, nunca arribó. Ninguna señal de socorro, ninguna bengala, ningún mensaje telegráfico. Nada. Era como si el Barata hubiera sido engullido por una grieta invisible en el océano. La parte inquietante del caso es que el Barata no desapareció sin testigos indirectos. Un barco llamado el Clan McIntyre reportó haber visto al Barata esa misma tarde navegando paralelo a su ruta, moviéndose de forma estable pero con un ligero escoramiento. Algo que en aquel momento no llamó demasiado la atención. Unas horas después, el Clan McIntyre fue golpeado por un mar extremadamente agitado y vientos poderosos, pero logró mantenerse estable. El Barata, sin embargo, desapareció justo en esa ventana temporal. La última vez que alguien lo vio, navegaba en condiciones desafiantes pero no letales, sin señales de estar en problemas. Solo se desvaneció. Cuando el Barata no llegó al puerto, se desató una búsqueda enorme. Trabajaron barcos británicos, sudafricanos y australianos. Durante semanas peinaron las zonas costeras, recorrieron miles de kilómetros, preguntaron a barcos comerciales y a pescadores locales. Nadie vio restos, nadie vio balsas, nadie encontró manchas de aceite, ni madera, ni equipaje, ni cuerpos. El mar estaba vacío. Lo más extraño fue que, a diferencia de otros naufragios, ningún objeto pequeño apareció en playas locales en los meses siguientes. Ni un chaleco. Ni un asiento. Ni nada que pudiera flotar. Era completamente antinatural. Han surgido varias teorías para explicar la desaparición. Una de ellas apunta a un diseño problemático. Algunos ingenieros afirmaron que el Barata era demasiado alto y demasiado pesado en la parte superior, lo que lo hacía inestable en mares fuertes. Si una ola lo golpeó en el ángulo exacto, podría haber volcado súbitamente. Pero incluso si eso hubiera ocurrido, los restos deberían haber flotado. Los barcos de acero no se desintegran sin dejar piezas a la deriva. Y además, durante su viaje de ida meses antes, el Barata había cruzado mares igual de peligrosos sin inconvenientes. Otra teoría sugiere que el barco pudo haber sido golpeado por una ola gigante, una rogue wave, lo suficientemente poderosa como para partirlo en dos. Estas olas, aunque raras, son reales y han hundido grandes barcos. Pero aún así, incluso un colapso catastrófico genera restos y manchas de combustible, y en el caso del Barata, nunca apareció nada. También se planteó la posibilidad de un incendio masivo seguido de una explosión de calderas, pero si así hubiese sido, el humo habría sido visible para otros barcos y restos habrían flotado durante semanas. Se ha especulado también sobre un error catastrófico en la carga. El Barata llevaba grandes cantidades de minerales y mercancía industrial. Algunos expertos creen que si el mineral se desplazó súbitamente de un lado al otro por el oleaje, podría haber producido un vuelco instantáneo. Pero de nuevo aparece el mismo problema, la ausencia total de restos. La teoría no resuelve el detalle más inquietante del caso. Incluso décadas más tarde, expediciones modernas con sonar de alta profundidad intentaron localizar el casco en el fondo del océano, pero sin éxito. La zona donde teóricamente debió hundirse es amplia pero no infinita. Y aún así, ningún escaneo satelital o submarino ha logrado detectar una estructura compatible con el Barata. En contraste, otros barcos desaparecidos hace más de 100 años han sido encontrados con tecnología moderna. El Barata, no. ¿Por qué no está resuelto? El caso es simple en la superficie pero complejo en su análisis, no existe ninguna evidencia física para reconstruir lo que pasó. No hay restos, no hay manchas de petróleo, no hay documentos encontrados en costas cercanas, no hay sobrevivientes, no hay testigos directos, no hay señales telegráficas. Y el océano frente a Ciudad del Cabo no es una zona completamente inaccesible. Aún así, el buque más grande que Australia había construido hasta esa fecha desapareció sin dejar huella alguna. El SS Barata sigue siendo un misterio porque su ausencia es total.
No dejó rastro en la superficie, no dejó rastro en el fondo, no dejó rastro humano. Su desaparición plantea una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Cómo puede un barco de casi 9.000 toneladas desaparecer sin que el mar devuelva ni una sola pieza? Esa es la razón por la que el Barata sigue siendo considerado uno de los barcos fantasma más enigmáticos de la historia moderna.